Hola, ahora sí. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Parece un poco caigüe la gente, ¿verdad? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Mejor? Sí, sí, así da gusto. Así da gusto. Eh, Da gusto ver caras felices, da gusto ver personas alegres, ¿sí? Y da gusto también sentir la presencia de Dios cuando cantamos, cuando estamos en adoración y cuando estamos orando y hablando con Dios, ¿verdad? Y hoy justamente quiero hablarles acerca de la santidad. Ah, disculpen, los niños, por favor, pueden ir, ¿sí? A escuchar historias más emocionantes de acuerdo a su interés. Bueno, como les decía, quiero hablarles acerca de la santidad. Gracias, Werner. ¿Y qué es la santidad? Una persona puede ser santa o santas solamente son las personas esos santos que están dibujados o están hechos con barro por ahí. Esas personas nomás pudieron ser santas o cualquiera puede ser santo. ¿Quién puede ser santo? ¿Y qué es ser santos? Y hoy quiero hablar de eso, quiero hablar de la santidad. Y la Biblia dice que todos podemos llegar a ser santos. No es que solamente podemos llegar a ser santos, sino que tenemos que ser santos como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos que ser santos, tenemos que buscar la santidad, perseguir eso. Muchas veces en las iglesias, especialmente donde de repente la gente se llena y busca cosas, se habla mucho de prosperidad, mucho o la gente busca, ¿qué puedo recibir yo? ¿Qué es lo que yo puedo tener en ese lugar? Entonces la gente se va por eso porque ve que alguien camina, ve que alguien no caminaba antes o ve que ahí enfrente se vuelan todos, se caen todos más o menos y busca esa acción, quiere ver eso, ¿sí? Y muchas veces o en ocasiones las iglesias se olvidan de hablar de mi compromiso como cristiano, de mi compromiso y solamente lo que puedo recibir. Pero como hijos de Dios, como cristianos, tenemos un gran compromiso también delante de Dios. Y para eso les quiero leer en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 hasta el 20 23 vamos a leer, ¿sí? Dice lo siguiente, vuelvo a repetir, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 en adelante. Dice así: por eso estén preparados y usen su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, escuchen bien, vivan de una manera completamente santa, porque Dios, quien los llamó a ustedes, es santo. Pues la escritura dice, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sean santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, sin tener hijos favoritos o no, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien
que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles, cosas que se descomponen o que se pueden corromper, como el oro o la plata. No se pagó con ese precio, sino con que atiendan bien, con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio, como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. Ahí no dice a algunos, deben amarse todos ustedes, ¿sí? Con corazón puro y con todas sus fuerzas. Pues ustedes han vuelto a nacer, murieron, mataron a su viejo hombre y resucitó una nueva persona, como hablamos el sábado pasado. Ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos ni inmortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. Hasta ahí, mientras tanto. Entonces, es muy clara la palabra de Dios acá, es muy claro Pedro cuando escribe, dice, dejemos atrás todo lo que hemos sido, ¿sí? Y como hijos obedientes, dice ahí otra vez en el 14, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. O en otras palabras dice también a los deseos de este mundo. Y si yo me analizo un poco y pienso, si me hago un autoanálisis, ¿sí? Siempre encuentro algo que me gusta hacer de las cosas de antes. Por más que no quiero siempre, ¿sí? Encuentro cosas que me gustan hacer que eran de antes. Y ahí tengo que agitarme, mover mi cabeza bien y decir, che, pará viejo, ¿qué te está pasando? ¿Dónde te estás yendo? ¿Sí? Entonces, ¿dónde está tu punto? ¿Dónde está tu meta? Tu meta está en ser como Cristo. Y déjate de macanear con esas cosas. Así yo me hablo a veces, ¿sí? No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo me suelo hablar de esa manera. A veces me reto y quiero darme, como le digo a mi hijo, chachá, ¿verdad? Pero bueno, cada uno se hace un autoanálisis y encuentra seguramente cosas que nos hacen desobedecer, ¿sí? Al contrario, dice, vivan de una manera completamente santa. Una manera completamente santa, no en ciertos sentidos, no más o menos santa, sino completamente santas. Porque Dios, quien los llamó, es santo. Y muchas veces nos distraemos de esa meta porque nos preocupamos por agradar a la gente que ni siquiera de repente sigue a Dios, gente que ni siquiera merece la pena, pero tratamos de agradar a la gente. Entonces, hacemos que los demás sean más importantes para mí que Dios. Que mi santidad se vea en juego ahí porque me preocupa qué va a decir tal persona si hago esto. O tengo que ser así, o tengo que hablar así porque las personas o cierta persona va a decir, ¿qué va a pensar de mí? Y descuidamos el ser santos por complacer a los demás.
Hay un libro que dice, cuando los demás son grandes y Dios es pequeño. Y habla acerca de que nos preocupamos tanto por lo que los demás van a pensar de mí o lo que van a decir o cómo me voy a ver o si alguien va a comentar en mi publicación en Facebook o lo que sea. Y estamos tan pendientes de eso que a veces inclusive llegamos a desanimarnos cuando yo si publiqué algo, de repente nadie ve o nadie me da un like o qué sé yo, entonces me desanimo porque, ay, mira, esa persona que yo quería que vea mi publicación no ve. ¿Y qué es lo que pasa acá? Entonces, hacemos que los demás sean más importantes que Dios. Damos a los demás el lugar que Dios debería tener. Y muchas otras cosas que hacemos para llamar la atención de los demás. Inclusive los más jóvenes se dejan guiar mucho por la presión social. Si un grupo de amigos empieza a hablar de que puede tomar tantas latitas de cerveza en una noche o puede fumar tantos paquetes de cigarrillo y todo contento, él y los otros empiezan a hacer competencia, ahí ya el joven se ve muy tentado a seguir lo mismo. ¿Por qué? Porque la presión social o la presión grupal, mejor dicho, es fuerte. Y si no tenemos realmente firme nuestra base en Cristo, nos dejamos guiar por esa presión grupal. Nos dejamos ganar por esa presión grupal. Y dice acá, entonces, pero si yo digo que soy cristiano, si yo llamo padre a alguien que juzga o a alguien que tiene en cuenta lo que hacemos y no es imparcial, sino que es justo, nos atrevemos a dejar de un lado nuestra santidad. Nos atrevemos a concentrarnos más en lo que fulano puede pensar de mí, tal persona puede decir de mí. Entonces, una vida sin santidad atrae o da como efecto muchas cosas. Puede ser desorden, puede ser, como hablamos la otra vez, problemas emocionales, puede ser muchísimas cosas que traen consigo no buscar la santidad, no vivir de acuerdo a lo que Dios quiere o al plan de Dios. Y por más que yo hago todos mis esfuerzos de repente por ser una buena persona, no me sale o fallo porque confío en mí mismo y en lo que van a pensar los demás y me olvido de que mi fuerza, de que mi sustento y de que mi esperanza viene de Dios. Por más de que somos cristianos, creemos en Dios, seguimos en Dios, seguimos a Dios, nacimos de nuevo, pero por ser humanos, de repente queremos otra vez ver o apoyarnos en otra cosa. Eso nos pasa a todos. Eso nadie se escapa, pero lo importante es volver a Dios. Eso es lo importante. Volver y buscar que nuestra meta sea Cristo, que nuestra meta sea estar allá con Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir de acuerdo al plan de Dios? En primer lugar es someterse o someterme a su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero ser santo, si yo quiero realmente ser completamente santo, como dice acá, debo someterme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo encuentro la voluntad de Dios? En su palabra, ¿sí? En otras personas que me pueden ayudar, tal vez otras personas más maduras que yo en la fe, que me podrían ayudar
a, a someterme a esa voluntad, ¿sí? En segundo lugar está perseverar en la voluntad de Dios. Uno es someterse, rendirse, y otro es perseverar, ¿sí? Luchar, hacer de tu parte, tener esa predisposición a ser una persona como Dios quiere. Una persona que deja que su vida sea manejada por Dios comienza a dar evidencia de ello, se ve, ¿sí? Una confirmación para esto es perseverar hasta el fin. Como dice un texto, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos de este mundo. Vivan con temor reverente a Dios. No es un miedo de que Dios me va a castigar ahora si hago algo. No es ese, cuando la Biblia habla de temor no se refiere a eso. No se refiere a tener miedo y estar vivir con miedo de que si hago esto Dios me va a castigar. Si hago esto Dios me va a castigar. Si hago esto Dios me va a castigar. Claro que sí. Todo lo que hacemos, ¿sí? Todo lo que sembramos, cosechamos sí o sí. Pero Dios es un Dios de misericordia, un Dios perdonador, un Dios de bondad. Y a ese tenemos que apuntar. En tercer lugar, debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Que Cristo sea reflejado en nuestras vidas. Que la gente vea a Jesús cuando me ve a mí. Que la gente vea el amor de Dios cuando me ve a mí. En ese sentido. En ese sentido que la gente que vea a Cristo en mí, o sea, reflejado en mi vida. ¿Sí? No necesariamente que ahora tengo que comprar una cadena o una remera con la figura de Jesús para que la gente vea a Jesús en mí. No, con mi vida tengo que hacer eso. Con mi forma, con mi integridad. Vivir de una manera íntegra. Buscar esa integridad. En el versículo 15 al 16, como ya les dije, sean santos porque yo soy santo, dice la Biblia. Entonces, en todo lo que hacemos, esto incluye relaciones laborales, familiares, sentimentales, educativas, en todo lo que hacemos, debemos buscar agradar a Jesús. Debemos buscar la santidad, ser santos, ¿sí? No solamente los sábados en la iglesia, cuando todos los otros cristianos me ven, sino que en el trabajo, en donde de repente no debería pasar, pero nadie sabe que soy cristiano, por ejemplo, o que sigo realmente a Jesús. Ahí lo que se tenía que notar, ahí lo que se tiene que ver cómo sos, cómo es tu integridad, ¿sí? Escuché una predicación que decía, ¿quieres saber qué tipo de persona sos? Pregunta. Entonces dice el predicador, si por algunas cosas de la vida o algo te aparece Dios y te dice, por un día podés hacer todo lo que querés, no se te va a contar nada, ese día va a ser algo así que no va a estar registrado nada, ni siquiera en ninguna parte. Por un día puedes hacer todo lo que querés, cualquier cosa que deseaste en tu vida hacer, tenés 24 horas de esa libertad, vamos a decirle. Y lo que yo pienso que voy a hacer, eso es lo que de repente me define como persona también, ¿verdad? Tal vez algunos dicen, y voy a ir a, no sé, meterme con esa mujer que tanto quise, que tanto veo por ahí, o no sé qué se le puede ocurrir, ¿verdad? O robar, entrar al banco y sacar tanta plata que yo pueda, tanto lo que entra en mi bolsillo, en mi cartera, en mi todo, robar, ¿sí? O mentir y hacer todo lo que quiero.
por un día. Y eso de repente es lo que define mi interior, mi carácter, ¿verdad? O lo que me impulsa a hacer algo. Si nosotros pretendemos ser perfectos con nuestras propias fuerzas, fracasamos. Si buscamos ser perfectos por medio de Cristo y de su palabra, ahí no fracasamos, sino que lo vemos como un crecimiento, ¿sí? Día a día, vez tras vez, vemos cómo el Señor va creciendo en mí. Como dice la Biblia, tengo que menguar o achicarme o hacerme menos para que Cristo crezca en mí. O sea, tengo que olvidarme de mí mismo para que Cristo crezca en mí. No es algo fácil, pero les aseguro que es algo maravilloso. ¿Sí? Y una vez que practicamos eso, se van a dar cuenta cómo Dios cada momento va a ir obrando milagros en su vida. ¿Sí? No es solamente qué puedo recibir yo, sino qué yo le puedo dar a Dios. ¿Qué puedo entregar a Dios a cambio o como agradecimiento a todo lo que Él me perdonó, me rescató, me salvó, de todo lo que me libró? ¿Cómo yo mínimamente puedo agradecerle a Dios y mostrar mi gratitud, mostrar que estoy tan feliz que Él me haya rescatado, ¿verdad? Y ver eso, de todo lo que Jesús hizo por mí, ¿cómo yo puedo retribuirle a Él con mi vida, con mis acciones, con mi actitud y con mis pensamientos? Para saber cómo reflejar a Cristo en nuestras vidas, existen dos fórmulas o dos maneras muy importantes e imprescindibles, diría yo, en la vida de un cristiano, que son la oración y la lectura de la palabra. Si nosotros queremos encontrarnos con Dios y vivir como Él vive y saber cómo Él quiere que vivamos, entonces tenemos que dedicarnos a la oración y la lectura de la palabra de Dios. Porque si no, no vamos a conocer lo que Dios quiere. Y si yo le quiero conocer a una persona o quiero ser amiga de una persona, no sirve solamente que le saludo de vez en cuando o le escribo un mensajito de vez en cuando, ¿sí? O le llamo a veces. Eso no es un relacionamiento. Un relacionamiento con otra persona, o cuando quiero relacionarme con otra persona, yo le visito, le hablo, estoy con él, pasamos tiempo juntos. Cuando yo quise conquistarle a Teresa, que hoy en día es mi esposa, dije, tengo que pasar tiempo, tengo que hacer algo para que se fije en mí y para que después podamos conocernos. Y bueno, hoy en día logré el objetivo, gracias a Dios. Pero fue dedicación de tiempo, ¿sí? Dedicación de muchas horas de conversación. No siempre daba gusto, pero hoy en día digo que es algo que Dios guió, ¿verdad? Es algo que Dios hizo posible y es gracias a la comunicación y al diálogo que pudimos tener también. Y así es con Jesús. Él quiere que dialoguemos con Él, que hablemos, que busquemos en su palabra y que procuremos de llevar una vida santa. Eso es lo que Él quiere. Y en realidad no te exige, así impone, pero si realmente queremos pretender vivir un verdadero cristianismo, debemos practicar la santidad. Si no, es todo para la vista nomás. Y eso no cuenta. Les aseguro que para la eternidad eso no cuenta. ¿Sí? Tenemos que ser íntegros hasta lo que hacemos en secreto cuando nadie nos ve. ¿Sí? O en nuestros pensamientos, donde nadie puede conocer
o que nadie puede conocer o saber lo que estamos pensando, solo Dios. En eso debemos buscar la santidad. Y otro es, para lograr la santidad o para llegar a una vida santa, vivir la vida como la de Cristo y que esa sea nuestra meta, como ya dije, ¿sí? Dice en 1 Juan 3, o sea, capítulo 3, versículo 2 al 3, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. O sea, somos hijos de Dios, pero lo que somos ahora es algo parcial de lo que vamos a llegar a ser cuando estemos con Cristo. O sea, algo tan grande que ya tenemos, imagínense que vienen cosas mucho mejores, cosas mucho más grandes. Dice entonces, sigo leyendo. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, nuestra meta debe ser también vivir como Cristo vivía. Reflejar a Cristo, vivir como Él vivía y estar como Él estaba. Yo no digo ahora que dejen todo y vayan y busquen 12 personas así para que sean sus discípulos y traten de caminar en el agua y esas cosas. No funciona así, ¿verdad? Sino que tu actitud, tu pensamiento, tus palabras, todo que sean, todo lo que hacemos que tenga una meta, ¿sí? Que tu meta de vida sea ser como Cristo. Y cuando eso pasa, todas nuestras actividades o todo lo que somos apuntan a esa meta, ¿sí? Lo que sea, por ejemplo, emociones, hobbies, lo que yo pienso hacer con la familia y todas mis actividades apuntan hacia esa meta, ¿sí? Porque si mi meta es eso, entonces todo lo que hago tiene que ayudar a reflejar a Cristo, ¿sí? Entonces, sigue diciendo acá, no es por nuestro esfuerzo, como ya mencioné varias veces, y lo interesante también que dice es, antes vivían, dice acá, ustedes fueron rescatados, de una vida sin sentido, sin rumbo, sin dirección, sin meta, una vida sin sentido, yendo donde el viento te lleva. Pero la Biblia dice eso es una vida sin sentido, que heredaron sus antepasados, y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles. No fue algo así de que, bueno, hiciste algo, rompiste algo y te pago y tenés la factura. No es tanto así. Es un alto precio que se pagó por ese rescate, por mi rescate, por tu rescate, ¿sí? Es un alto precio que una vez fue suficiente. Dice la Biblia, Cristo tuvo que morir una vez nomás y con eso es suficiente. Con eso eso es válido para toda la humanidad. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, lo cual lo resucitó, lo glorificó, así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Tenemos que poner nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Y practicar eso, ¿sí? Como les dije, en lo laboral, en lo familiar, en lo sentimental, en todo, practicar eso. No es tan fácil, pero se puede. Y cuanto más estamos agarrados de Dios, de Cristo, más fácil resulta en realidad.
las cosas de antes que tanto nos interesaba y nos interesa hacer, pasan a hacer cosas sin importancia, a hacer cosas que pensás, ¿cómo es que antes podía hacer esto? Qué ciego estaba, qué mal estaba, ¿cómo es que antes podía vivir así sin el amor de Cristo en mi vida? ¿Verdad? Entonces, gente, les animo a que busquemos la santidad. No solamente a asistir o venir a la iglesia o venir a los lugares así de culto para recibir algo, sino también para dar algo, ¿sí? O sea, no solamente aquí, en todas partes, ¿sí? No solamente esperemos de Dios cosas, sino que estemos dispuestos a entregar a Dios todo lo que somos, porque eso nos conviene, lejos. Y pensemos siempre en esto: sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y todo lo que desvía hacia de esa meta, descartar. Todo lo que me hace caer, pelear contra eso, ¿sí? Y armarse con la armadura de Dios que dice en Efesios 6. Y con eso le quiero invitar a orar y a entregarle a Dios todo lo que soy, a decirle a Dios, a pedirle a Dios perdón si otras personas, otras cosas fueron más importantes que Él, y que dediqué mi tiempo a impresionar a otras personas, a otras cosas que no es Él. Y Dios te va a hacer crecer, Dios te va a bendecir, Dios te va a acompañar y nunca te va a dejar solo. Esa es la santidad. Señor, tu palabra dice que claramente que tenemos que ser santos. Y santo, Señor, es una persona que se aparta completamente para seguirte. Esa es la definición de santidad, Señor, y queremos ser santos. Queremos ser apartados para tu reino, Señor, de todo lo que nos distrae, de todas las personas que de repente ponemos importancia, más importancia que a ti. Queremos ser santos en nuestro trabajo. Queremos ser santos en nuestra familia. Queremos ser santos, Señor, en nuestros pensamientos. Queremos ser santos en lo que tenemos en el teléfono, Señor, en lo que tenemos en la computadora. Que todo refleje, Señor, nuestra santidad. Que todo te refleje, Señor. No solamente acá en el culto, sino que en todas partes. Y gracias, Señor, por ese inmenso sacrificio que hiciste, Señor, que pagaste mi rescate con tu sangre preciosa, Señor. Por más que no merezco, por más que soy una persona que tiene tantas fallas, tú me rescatas, Señor, y me das nuevas oportunidades. Quiero ser santo, Señor. Quiero ser una persona santa, Señor, y alabarte en todo tiempo y reflejar tu amor, reflejarte a ti, Jesús, en mi vida. Y que nuestra única meta seas tú, Señor. Que el centro de todo seas tú, Señor, nadie más. En tu nombre, Jesús, entregamos este tiempo y gracias, Señor. No nos queda otra cosa que decirte gracias.